Ciudad de Guatemala, desde la Iglesia Misión Internacional Kairos. Amén. ¿Qué tal si les damos un aplauso fuerte a aquellos que nos están viendo? Dios siempre tiene propósitos maravillosos con nosotros. El Señor siempre en su palabra nos muestra que quiere darnos crecimiento espiritual. Siempre anhela el Espíritu de Dios que nosotros entendamos nuevas dimensiones en el Espíritu, que crezcamos, que nos expandamos de una forma maravillosa y de igual forma que hablemos la palabra de Dios. Amén. Yo quiero hacer una breve encuesta aquí, así muy rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de estar en los caminos del Señor? Vamos a ver, si pregunto por aquí, de este lado, pastora. Gloria a Dios. De este lado, Frida. Gloria a Dios. Y por aquí, a ver, hermana. Gloria a Dios. Mire qué maravilloso. Eso es maravilloso, porque el Señor, de alguna manera, no importando el tiempo que nosotros tengamos en el Evangelio, siempre hay algo nuevo que descubrir. Siempre hay algo nuevo por aprender de parte del Señor. Aunque nosotros hayamos leído la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis 1, 2, 3, 20 veces, siempre vamos a encontrar que hay algo maravilloso de Dios nuevo que nos quiere revelar. Amén. Y como cuando un bebé inicia su alimentación, comienza con lechita, ¿verdad? Con leche materna, pero conforme van pasando los meses, los años, pues ya no se sustenta con lechita, ¿verdad? Un ser humano, un adulto no se sustenta con leche, sino que es necesario que hayan alimentos que de alguna manera satisfagan el hambre, carnes, cualquier clase de alimentos. Y lo mismo es la palabra de Dios. Muchas veces nos hablan acerca, digamos, de lo básico, que es la fe, acerca de la doctrina básica, etcétera, pero también llegan momentos en donde el Señor nos quiere dar a entender, donde el Señor nos quiere dar a revelar dimensiones más grandes, donde el Señor nos quiere revelar cosas más poderosas y que de alguna manera va a impactar nuestro corazón. Creo que todos los que estamos aquí y también las personas que nos están viendo a través de Dimensión 7, vinieron a este lugar, a este sitio, guiados por el Espíritu de Dios. Porque el Señor quiere transformar sus vidas, el Señor quiere dar algo poderoso para ustedes. Y cada vez el Señor, que nosotros nos volvemos a Él, nos acercamos a Él, el Señor siempre va a traer algo poderoso a nuestro corazón. Amén. Hay una transformación continua de parte del Espíritu Santo para todo aquel que busca la presencia de Dios, para todo aquel que anhela servirle, conocerle, saber quién es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Y muchas veces posiblemente lo tenemos a grosso modo como un simple concepto, pero es maravilloso cuando lo conocemos como un concepto en nuestra mente, pero es maravilloso cuando comenzamos a vivir. Por ejemplo, sabemos que Dios es amor, gloria a Dios por eso. Pero es mucho más glorioso y más maravilloso cuando entendemos el amor de Dios en nuestro corazón. Y en fin, Dios quiere darnos más crecimiento espiritual. Amén. El apóstol Luis, comenzó hace 2 semanas el tema acerca de los sueños, pero no nos estamos refiriendo a los sueños como yo sueño ser doctor, yo sueño tener una empresa, no, sino a los sueños que tenemos cuando dormimos. La Biblia nos habla ampliamente desde Génesis hasta Apocalipsis que hay una intervención poderosa de Dios por medio de sueños. Dios siempre está tratando de comunicarse con los hombres, con la humanidad a través de diferentes formas. Y uno de los medios o recursos que el Señor utiliza son los sueños. Lo vemos perfectamente. ¿Qué tal si me acompaña a Job, por favor, capítulo 33, versículo 14 y 15. Yo te estoy usando la versión Dios habla hoy. Y creo que en sí esto de alguna manera resume a muy grosso modo lo que hemos estado viendo durante estas últimas semanas. Es decir, nos sustenta bíblicamente que Dios habla
a los hombres a través de sueños. No es algo que uno se haya sacado de la imaginación, no es algo que imaginemos simplemente, o como decimos comúnmente, nos lo sacamos de la manga, no, sino que hay un sustento bíblico que desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor ha revelado cosas gloriosas y maravillosas a través de sueños. ¿Ya lo tenemos? Job, capítulo 33, versículo 14 y 15. La palabra de Dios dice: Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño lo domina. Amén. Aquí prácticamente entendemos claramente que en efecto el Señor nos puede hablar a través de visiones, pero también a través de sueños. Y esa es la razón por la cual el Señor le habló al apóstol Luis que predicáramos acerca de este tema. Es un tema que no es muy común, no se predica mucho al respecto, porque pues a veces es un poquito difícil de entenderlo, es un poquito difícil incluso de transmitirlo, pero con la guianza del Espíritu Santo creo que lo hemos estado logrando y lo vamos a hacer esta noche. Amén. ¿Qué tal si cerramos los ojos y oramos en el nombre de Jesús? Padre bendito, te bendecimos, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de recibir tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos muestra que cuando nos ponemos en acuerdo y pedimos a ti algo, tú prometes que nos contestarás, Señor. Todos aquí en el nombre de Jesús nos ponemos en acuerdo para abrir nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra y para dejar que tu Santo Espíritu y tu presencia trabaje de una forma gloriosa y maravillosa en nosotros, Señor. Oro a ti, Padre, para que uses mi voz para transmitir esa palabra exacta, idónea para cada corazón, Señor. Que tu palabra poderosa, que tu palabra bendita, Señor, quede sembrada como una semilla incorruptible en cada corazón, Señor, y cumpla ese propósito por el cual tú lo envías en el nombre de Jesús. Usa, Señor, mi vida, aunque ellos escuchen la voz de un hombre, pero que sepan que son las palabras de Dios a través de mi vida, para la gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues les decía, los sueños son un recurso, un medio por el cual el Señor nos habla. Lo hemos sustentado bíblicamente y podemos mencionar muchos ejemplos. Hay cantidad de ejemplos en los cuales el Señor se ha mostrado, se ha revelado a la humanidad a través de sueños. Amén. Y hemos entendido en los últimos jueves, el apóstol Luis predicaba y decía de que clasificó como que en 3 categorías los sueños. Él decía los sueños que vienen de parte de Dios, los sueños que de pronto son de nuestra alma, y los sueños que de alguna manera pues son enviados por el enemigo, por una intervención demoníaca. Y pues él nos habló al respecto. Sin embargo, para fines de esta prédica, vamos a clasificar los sueños en dos categorías o en 2 grupos, si quiere verlo así. Y muy sencillo. La categoría o el grupo número 1 es los sueños que son enviados por el Señor, donde hay una intervención de Dios, y la otra categoría, lo contrario, los sueños donde no hay intervención de Dios o donde no son enviados por el Señor. Sencillo, ¿verdad? Amén. Estos sueños, por lo general, traen un impacto poderoso a nuestras vidas, refiriéndome a los sueños donde hay una intervención de Dios, donde hay una revelación de parte de nuestro Señor. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el Señor habla a través de sueños? Y bueno, hemos entendido de que, y la palabra lo muestra, que el Señor habla a través de sueños porque es un momento en donde hay una quietud y una calma total en nuestras vidas. Pues obviamente cuando estamos dormidos estamos en un completo silencio. Y el Señor aprovecha ese momento oportuno para hablarnos a nuestro corazón, revelarnos algo, hablarnos de alguna manera, bendecirnos con algo, darnos una palabra que impacte nuestros corazones y que la llevemos en nuestro corazón y nuestra mente por toda la vida y que nos da fuerza, fortaleza, que nos exhorta, diferentes palabras que el Señor puede revelarnos. Amén. Pero también
vemos que así como de alguna manera el Señor interviene en nuestros sueños, vemos también que a veces el enemigo trata de hacer lo mismo, pero obviamente para maldición, no para bendición. El enemigo trata de alguna manera de robar esa semilla que el Señor pone en nuestro corazón, interviniendo también a través de sueños. Saben, yo he aprendido algo y lo mencionaba hoy con un amigo. He aprendido que yo no tengo que dormirme sin orar antes a Dios. Es algo que he aprendido y se lo comparto a usted. ¿Por qué? Porque cada vez que yo duermo, hago una oración y le digo: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas quien intervenga en mis sueños, que haya revelación únicamente de parte tuya, y reprendo y destruyo todo plan del enemigo para que se meta en mis sueños. Y de esa manera usted está dejando que el Señor forme como una especie de escudo alrededor de usted, para que Él tenga toda la libertad de poder revelarnos algo a través de sueños, de revelarnos alguna respuesta a alguna interrogante, a alguna oración que estamos presentando delante de Dios, y que el Señor nos bendiga de tal manera. Amén. Entonces, Dios habla de esta manera también porque Él quiere revelar misterios. Como así, usted dirá misterios o secretos. Hay unas versiones que dicen misterios, otras que dicen secretos, y ahora usted va a ver a qué me refiero. ¿Por qué, por favor, me acompaña a Marcos capítulo 4, versículo 10 y 11? Amén. Marcos 4, capítulo 4, versículo 10. 4, 10 y 11. Amén. Capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios: Después, cuando Jesús se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12 discípulos, le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Se estaba refiriendo a la parábola del sembrador. Les contestó Jesús: a ustedes Dios les da a conocer el secreto de su reino. Otras versiones dice el misterio de su reino. Pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas. Esto lo que me revela aquí es que por alguna razón al Señor le gusta mucho hablarnos, a veces a través de simbolismos, a veces a través de parábolas. Si se dan cuenta, el Señor Jesucristo predicó mucho por medio de parábolas, y esas parábolas Él las predicaba para que las escuchara todo el mundo, pero únicamente se las revelaba o les daba el significado de las mismas a aquellos que estaban junto a Él. Amén. Por algún motivo el Señor le gusta que nosotros, cuando recibimos un sueño, una revelación que de pronto no entendemos, cuando recién despertamos y decimos: ¿por qué soñé esto? ¿Por qué vi esto? ¿Por qué sentí esto? Y muchas veces el Señor hace esto precisamente para que nosotros provoque una necesidad de buscar la presencia de Dios, una necesidad de orar y de interrogarle al Señor por qué es que Él me reveló determinada situación a través de un sueño. Al Señor le agrada hablarnos a través de misterios. Acompáñeme a 1 de Corintios capítulo 14. 1 de Corintios capítulo 14, versículo 2. ¿Lo tenemos? Amén. 1 Corintios 14, 2. Dice la palabra: aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Amén. Una vez más aquí podemos comprobar que el Señor nos habla con ciertos códigos que hay que descifrar únicamente en su presencia.
Cuando nosotros hablamos en lengua, según la palabra del Señor, hablamos misterios, hablamos secretos que no entendemos, que posiblemente cuando lo escuchamos decimos, está hablando en otro idioma, no entiendo absolutamente nada de lo que dice. Sin embargo, la palabra nos revela de que estamos hablando algo espiritual con Dios. Y hasta cierto punto, si usted quiere verlo así, es lógico que Dios, siendo espíritu, nos hable de una manera sobrenatural, de una manera espiritual, y nos hable a nuestro espíritu. Amén. Partiendo de esto, nosotros tenemos que entender que a través de nuestros sueños, el Señor puede darnos revelaciones, puede mostrarnos cosas gloriosas que de pronto no podemos entender en su momento, porque Él quiere revelar esto a sus hijos. Amén. Cuando uno piensa acerca de la palabra de Dios, de aquellos hombres que de alguna manera tuvieron esta clase de vivencias, pues yo creo que todos ahorita rápido de alguna manera enlazamos la historia de José y la historia de Daniel, y hay muchas más historias, pero estas dos historias en particular revelan ciertos datos interesantes que creo que vamos a tocar esta noche, en donde podemos entender cómo el Señor mostraba algo que iba a acontecer en un futuro, y que de alguna manera se movían ciertas situaciones que hacían que unos hombres, en este caso José y Daniel, tuvieran esa interpretación de esos secretos, de esos misterios que a simple vista nadie podía entender, que a simple vista nadie podía comprender. Usted puede leer en Génesis capítulo 40 y 41 la historia acerca de José. No lo vamos a leer porque pero si quiere búsquelo, no le voy a quitar el impulso. Hablando un poquito acerca de esto, son historias en donde vemos que José tiene una intervención maravillosa en esta historia, porque él de alguna manera interpreta sueños. Él era un intérprete de sueños, él era un soñador, y él aprendió que soñando, él comenzó a aprender a interpretar. Amén. Y posteriormente desarrolló este don tan maravilloso que venía de parte de Dios, y que este don le impulsó a sobresalir de cualquier otra persona, a tal punto que fue promovido en autoridad, fue promovido en honra de parte de un rey. Ustedes lo saben, es Faraón, y él interpreta, si no estoy mal, los sueños en la cárcel del copero de Faraón y del panadero. Amén. No voy a adentrarme a toda la historia y a detallar. Usted, como le digo, puede detallarlo en Génesis, leyendo Génesis capítulo 40 y 41. Y posteriormente vemos también que José interpreta el sueño, posiblemente la interpretación más importante hasta ese momento, que como le menciono, lo catapultó a un nivel superior, que fue cuando interpreta el sueño de Faraón, un sueño difícil de entender. Y esto me llama a mí la atención, porque veo que de alguna manera el Espíritu de Dios había puesto algo especial en este hombre, algo diferente, algo que no era común, algo que incluso el mismo Faraón se dio cuenta que había algo poderoso en este hombre, a tal punto que lo pone como segundo después de él sobre todo Egipto. Amén. En paralelo a esto puedo hablar un poquito acerca de Daniel, capítulo 4, si lo busca usted también, y lo va a leer, y es el momento o la historia en donde Daniel tiene una intervención también poderosa, donde interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Amén. Él interpreta de una manera poderosa un sueño que nadie pudo interpretar, y es una historia que cuando usted la lee hay ciertos aspectos que se parecen o que son similares unos con otros. Amén. Por ejemplo, ambos sueños los soñaron reyes. Amén. Si se da cuenta, en ambos sueños la intervención de interpretación fue por medio de dos varones de Dios. Amén. Y hay algo curioso aquí. Resulta que cuando ambos reyes, el rey de Egipto y el rey de Babilonia, tuvieron determinados sueños,
Ellos se consternaron, se preocuparon a causa de los sueños y ambos hicieron algo. Llamaron a su equipo o a su grupo de sabios, de adivinos, de magos, y les pidieron que les interpretaran los sueños, cosa que ninguno de ellos pudo, porque el Señor de alguna manera había guardado en secreto esta interpretación. Entonces, si se dan cuenta, hay ciertos aspectos que pueden decir uno que se parecen unos con otros, historias que se vivieron en diferentes épocas, en diferentes años, pero que de alguna manera Dios nos quiere dar a entender algo, amén. Cuando uno compara esto, se da cuenta de que el Espíritu de Dios estaba tanto en Daniel como en José, y que el Espíritu de Dios hizo que se abriera el entendimiento de ellos para poder entender e interpretar estos sueños, amén. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? Muchas veces nosotros tenemos sueños, y tenemos sueños que de pronto no entendemos, sueños extraños, si usted quiere hasta llamémosle un poco raros, porque de pronto vemos figuras, colores, no sé, diferentes situaciones que no entendemos. Y un error que es muy común, que a veces algunas personas cometen, es que comienzan a indagar o a buscar la interpretación de los mismos en las fuentes erróneas. ¿Qué fue lo que hizo el rey de Babilonia y el rey de Egipto? Fueron y se abocaron o buscaron información en brujos, en hechiceros, en adivinos, en gente que no tenía discernimiento de parte de Dios, que definitivamente no tenían el don de interpretación de sueños por parte del Espíritu Santo, y por lo tanto ellos cometieron ese gran error. Y le menciono esto porque le quiero decir, cuando usted tenga un sueño que no entienda, no cometa el error de abocarse a fuentes extrañas, si le podemos llamar así. Hoy en día vemos en internet, vemos en la televisión, vemos en el periódico, vemos en cantidad de medios de comunicación que nos pueden interpretar enviando, no sé, algún mensajito, asterisco, no sé qué, ustedes saben de eso. Y por ahí lo hemos escuchado. Y de pronto cometemos ese error, y lo único que hacemos es confundirnos. Al único que le pertenece el revelarnos los sueños es al Señor. No hay otra fuente más verdadera y más fidedigna que la propia palabra de Dios, que el Espíritu de Dios hablándonos, y que si en caso consultamos con alguna persona, tenemos que ver que cumpla con los mismos aspectos o detalles que cumplían tanto José y Daniel, amén. ¿Qué había en José y en Daniel? En primer lugar, en ellos había un espíritu superior. Dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba con ellos. Número 1, cuando usted pregunte acerca de un sueño, asegúrese que a la persona que usted va a indagar tenga Espíritu de Dios, que haya llenura del Espíritu Santo en él. Número 2, que sean personas sabias, prudentes, inteligentes, porque de lo contrario le van a dar una interpretación, pero va a ser una interpretación que posiblemente lo va a alejar de la presencia de Dios, del objetivo por el cual el Señor envió ese mensaje a través de un sueño, y lejos de motivarnos, nos vamos a desmotivar, nos vamos a confundir. Entrará temor, entrará tristeza, qué sé yo, cualquiera de estos sentimientos negativos, y el enemigo tratará de aprovecharse de cada uno de ellos, amén. Cuando a veces soñamos, por lo general, ahora con la tecnología, lo primero que hacemos es buscar en internet qué significa soñar con, no sé, con hojas que caían, hojas de color rojo, ¿eh? Y metemos eso en internet, y yo le digo algo. Si usted no tiene una guianza de parte del Espíritu de Dios en esa búsqueda por internet, se va a confundir. Porque por lo general estos sitios en la web tienen una ideología esotérica, tienen mucha inclinación ante el ocultismo,
Y entonces vamos a ver que de pronto una bendición que Dios nos estaba mostrando a través de un sueño se vuelve algo tenebroso, algo de maldición, algo que decimos, ¿y por qué soñé esto? Y nos alteramos. Y entonces, lejos de ser bendición, se vuelve maldición. Creo que lo importante aquí es tener ese equilibrio, esa sabiduría y sobre todo esa guianza del Espíritu de Dios para interpretar los sueños. Cuando el Señor nos habla a través de misterios, cuando el Señor nos habla a través de secretos, hay que interpretarlos, hay que entenderlos, pero sin esa llenura del Espíritu Santo no lo vamos a poder hacer. Amén. Algo importante aquí que también revelan estas historias es que los sueños los puede recibir cualquiera. ¿Cómo así? Lo recibió un rey, pero no el rey de Israel. Lo recibió un rey de un pueblo pagano, Egipto. Y lo mismo puedo decir un rey que fue el rey de Babilonia, un pueblo pagano. Amén. Es decir, los sueños, cualquiera puede tener sueños. Es más, hasta alguien que no precisamente esté en los caminos del Señor puede recibir un sueño de Dios. Amén. Lo vemos aquí en la palabra. No fue el rey de Israel, no fue David, fue el rey Nabucodonosor de Babilonia y el rey de Egipto. Amén. Entonces, cuando vemos esto, nosotros entendemos que los sueños son para cualquiera. Pero escucha bien y recalque esto: la revelación únicamente es para los ungidos del Señor. La revelación no es para cualquiera. La revelación es únicamente para aquellos Josés, si quiere verlo así, para aquellos que siguen al Señor, que le son fieles a Él, que buscan la presencia de Dios, que no se inclinan ante lo malo de este mundo. La revelación es únicamente para aquellos que son como Daniel, que 3 veces al día buscan la presencia de Dios, para aquellos que precisamente no se inclinan ante la maldad, ante este mundo. Amén. Sueños cualquiera, y cualquiera puede venir y decirle a usted: soñé esto, soñé el otro. Ok, pero revelación únicamente los ungidos del Señor. Yo sé que si usted está recibiendo este mensaje, si usted nos escucha por el internet, es porque el Señor quiere elevarlo a usted a una dimensión poderosa. Es porque el Señor quiere darle a entender que Él quiere hablarle y Él quiere mostrarle cosas gloriosas. El Señor quiere transformar su corazón. El Señor quiere hacer algo muy poderoso en usted. Las casualidades no existen. Si ustedes vinieron a este lugar, si ustedes están escuchando este mensaje, es porque Dios quiere hacer algo muy fuerte y poderoso en sus vidas. Y es porque el Señor les ha estado hablando a cada uno de ustedes sin excepción a través de sueños. Pero por algún motivo posiblemente no hemos valorado estas perlas preciosas que el Señor nos da cuando soñamos. Pero hoy el Señor quiere abrir el entendimiento de todos y que nosotros podamos ver que Dios hará grandes cosas, pero es necesario que hablemos el mismo lenguaje. Es necesario que nos sintonicemos en la misma frecuencia del Espíritu Santo para poder interpretar, para poder entender esos misterios, esos secretos que tiene el Señor para su vida. Amén. Hay muchas cosas que posiblemente suenen un tanto diferentes o hasta extrañas, si usted quiere verlo de esta manera, cuando nosotros nos adentramos al reino espiritual. El reino espiritual es algo muy diferente a todo esto, a todo lo tangible, lo palpable, lo visible. El reino espiritual tiene unas dimensiones tan poderosas, tan grandes, que a simple vista y con lógica y entendimiento humano no logramos captarlo o recibirlo o entenderlo. Es necesario que nosotros abramos nuestro corazón y nuestra mente y entendamos que en lo espiritual Dios hace cosas muy poderosas y muy grandes, pero muchas veces no lo vemos precisamente porque estamos muy enfocados en lo material. Estamos muy enfocados en nuestro rol del día a día, en el trabajo, en las preocupaciones, en los afanes. Y es precisamente esta causa por la que el Señor nos habla a través de sueños. Amén.
Yo he tenido de alguna manera unas experiencias muy especiales, muy gloriosas de parte de Dios por medio de sueños, que al entendimiento humano, pues como le digo, puede ser muy, muy extraño. Sin embargo, bíblicamente se respalda todo, porque el Señor no va a hacer nada con nosotros que no tenga un respaldo bíblico. Amén. Si ustedes vienen y le predican o le dicen algo que va en contra de la palabra de Dios, por muy bonito que le hablen, por muy bonito que le prediquen, usted simplemente tiene que rechazarlo, porque todo lo que el Señor nos hable, todo lo que el Señor nos revele, todo lo que el Señor nos muestre, tiene que tener un respaldo bíblico, tiene que coincidir con la palabra de Dios. De lo contrario, pues sencillamente no viene de Dios, y si no viene de Dios hay que rechazarlo. Amén. Recuerdo que el Señor ha sido bueno y fiel conmigo y me ha dado de alguna manera avisos acerca de situaciones, acerca de momentos cruciales en mi vida a través de sueños. El Señor a través de sueños me ha permitido destruir en el nombre de Jesús obras de maldad en contra de mí o en contra de familiares o en contra de amigos a través de sueños, porque Dios siempre trata de cuidarnos, siempre trata de alguna manera siempre estar sobre nosotros, cuidándonos y guardándonos, y nos revela eso. Amén. Recuerdo que una vez tuve un sueño, estaba en la sala de mi casa y llegué cansado después de una actividad. Me quedé dormido. Precisamente en esa etapa de mi vida, yo aún estaba soltero y los conflictos entre mis padres eran muy fuertes, muy fuertes. Había mucha división, había muchas situaciones pues muy desagradables en medio de la relación de ellos. Y pues para serles sinceros, yo no entendía, pues obviamente lo único que yo entendía es que se peleaban y que no se llevaban bien, punto, pero hasta ahí. Pero muchas veces hay un trasfondo espiritual en medio de esto. Resulta que yo me dormí y de pronto comienzo a soñar y veo a una mujer que se pone sobre la cama de mis padres con un recipiente, y que yo podía percibir y ver que dentro del recipiente lo que había eran orines. Y yo veía cómo esta mujer venía y hacía una línea que dividía la cama por la mitad. Cuando yo la vi, yo supe que estaban pues obviamente haciéndole algo en contra del matrimonio de mis padres. Cuando yo la vi en el sueño, yo recuerdo que con autoridad de Dios, con poder de Dios, yo le dije: te reprendo en el nombre de Jesucristo y destruyo las obras del enemigo en contra del matrimonio de mis padres. Y cuando yo dije eso, recuerdo que ella hasta soltó el recipiente y salió corriendo. Pero fue tan fuerte, digamos, el sueño, que yo en ese momento me desperté y prácticamente pues yo grité en el nombre de Jesús. Y cuando yo hice esto, pues la persona que nos ayudaba con la limpieza en la casa, porque solo estaba esta persona y yo, salió corriendo y me dijo: ¿qué le sucede? Entonces yo me puse de pie y un poco alterado le dije, pero aún con esa, ¿cómo decirle? Como esa adrenalina, si quiere verlo así, yo le digo: soñé y vi a una mujer que estaba haciéndole brujería al matrimonio de mis padres, y le conté lo que había visto en cuestión de segundos, se lo conté así muy resumido, pero lo que me impactó fue cuando yo le dije esto, le dije: ¿y sabe qué fue lo que hice? Pero algo poderoso me salió aquí de mi interior. Yo le dije: te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y cuando yo le dije esto, la mujer cayó al suelo y empezó ¡ah! Entonces entendí rápidamente que quien estaba haciendo eso era esta persona. Entonces vine y con autoridad de Dios eché fuera lo que había que echar fuera, y ahí se acabó toda la situación. Amén. Dios nos habla a través de sueños. Y usted me puede decir: pero que esto suena así como que muy Hollywood, muy raro. Pero es lo que le digo al principio: el reino espiritual es algo inexplicable a la mente y a la lógica humana.
El reino espiritual es algo muy poderoso que el Señor nos quiere revelar, pero que por muchas circunstancias a veces no logramos entender esto. Y entonces, a raíz de esto, yo comencé a tener una serie de sueños y vivencias que el Señor me iba presentando, y entendiendo que las dimensiones en el espíritu no son simplemente hablar un poquito de lenguas un domingo, o simplemente cantar un corito de vez en cuando, sino que las dimensiones en el espíritu, cuando uno de verdad se mete ahí sí que de cabeza con el Señor, comienzan a ver cosas poderosas en la vida de aquel que busca al Señor. El Señor muchas veces nos ha guiado de alguna manera a hacer ayunos, a hacer diferentes búsquedas de parte de su espíritu a causa de sueños. Yo he tenido sueños en donde, esto le hablo como algo muy personal, el Señor me ha guiado a hacer ayunos por diferentes causas, por diferentes sueños, por diferentes situaciones, porque el Señor de alguna manera conmigo trata de esta forma. Pero yo creo que todos aquí queremos aprender y queremos subir de nivel espiritual. Todos aquí queremos expandirnos más en lo que se refiere la presencia y la unción del Señor en nuestras vidas. Amén. Y creo que aquí, si yo pregunto, creo que aquí nadie me puede decir, yo nunca he soñado. Todos aquí hemos soñado, todos aquí, sin lugar a duda, porque la misma palabra nos muestra que el Señor nos habla por lo menos 3 veces al día. Nos puede hablar de diferentes formas, nos habla a través de una persona, a través de su palabra, a través de escuchar una linda canción donde el Espíritu Santo nos toca y hay una frase que mueve nuestro corazón. Dios nos habla, y sin lugar a duda un recurso muy poderoso es a través de los sueños. Amén. ¿Por qué no me acompaña a Génesis, capítulo 40, versículo 8? Génesis, capítulo 40, versículo 8. Se refiere cuando cuando José estaba interpretando unos sueños y estas personas le dijeron, capítulo 40, versículo 8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, les pregunta, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelas ahora. Vamos al capítulo 41, versículo 15 y 16. (41, 15 y 16). Amén. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Una vez más comprobamos, ¿a quién le corresponde dar las interpretaciones de los sueños? Al Señor, no a los brujos, no a los hechiceros, no a los magos, no a los adivinos, no a cualquier cosa que venga de la oscuridad, únicamente al Señor, por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Recalco esto porque si usted va a tener sueños o ha tenido sueños, no vaya a cometer el error de abocarse a una de estas fuentes que no son de vida sino de muerte. Amén. Solamente al Señor le corresponde darnos la interpretación de sueños. Quiero que me acompañe a Daniel, capítulo 2, versículo 27 y 28. Estamos comparando ambas historias. Mire cómo hablaba José. Ahora veamos cómo hablaba Daniel. Estamos llevando en paralelo las historias. Daniel, capítulo 2, versículo 27 y versículo 28.
Amén. Creo que lo tenemos. Capítulo 2, 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Eso le decían refiriéndose a Nabucodonosor. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Vemos algo importante aquí. Tanto José como Daniel siempre le daban la gloria a Dios. Y ambos, aunque poseían un don muy desarrollado de poder interpretar los sueños, jamás dijeron: es por mí, es porque soy muy inteligente, es porque soy muy sabio, es porque yo soy el mejor. No, ellos reconocían que la interpretación venía de parte de Dios. Amén. Yo creo que nosotros tenemos que anhelar los mejores dones. Amén. Nosotros tenemos que anhelar cada vez más presencia de Dios. Y algo que he entendido es que aquel hombre, aquella mujer que tiene revelación de Dios, que tiene entendimiento espiritual, que tiene discernimiento, que tiene sabiduría de parte de Dios, es un hombre y una mujer que es letal para los infiernos. Es una persona que puede hacer muchas cosas muy grandes en el Señor, porque entiende el lenguaje de Dios, porque entiende los tiempos, porque discierne entre lo bueno y lo malo, porque interpreta lo que el Espíritu habla a nuestro espíritu. Y creo que si nosotros estamos aquí y ustedes están escuchando este mensaje, es porque Dios quiere darles a ustedes estos dones maravillosos. Es porque el Señor quiere elevarlos a nuevas glorias, y es porque Dios quiere hacer algo poderoso en sus vidas. Pero es necesario que nosotros lo anhelemos, que nosotros de verdad tengamos en nuestro corazón el recibir estas palabras del Señor y ponerlos por obra y buscar la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Yo he tomado decisiones a veces fuertes en mi vida a causa de sueños que el Señor me ha enviado. Y aquí vamos a un punto importante. Cuando usted sueña, lo primero que tiene que hacer es obviamente recordar todo el sueño, analizarlo y verlo desde dos perspectivas. Uno es tomar el sueño, para interpretarlo, a eso me refiero, es tomar el sueño tal cual, así tal cual, como literal. Y lo otro es ver si es el simbolismo de algo, para que me entienda un poquito mejor. ¿A qué me refiero con tomar el sueño literal? Bueno, por ejemplo, con nosotros han venido personas que nos dicen: fíjese que tuve un sueño, vi que la iglesia era muy grande, que mucha gente venía y era tocada por el Señor, y que la gloria de Dios estaba ahí. Pues es un sueño tal cual, para tomarlo literal. O sea, ahí no hay que buscarle como que mire que la iglesia no era la iglesia, significaba esto otro. No, son sueños muy, muy exactos, que no hay necesidad de mucha revelación para entenderlos. Eso es lo maravilloso cuando recibimos así. Pero por algún motivo al Señor le gusta hablarnos a través de misterios, a través de secretos que los vamos a descubrir únicamente en su presencia, buscando de Él. Entonces, cuando nosotros recibimos un sueño y vemos que no lo podemos tomar literal porque tiene un simbolismo, entonces es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos: ¿es un sueño que posiblemente Dios nos esté revelando de algo que viene del pasado y que debe de sanarse en nuestro corazón o en nuestra alma? ¿Es un sueño que Dios me está revelando algo del presente que está ocurriendo y que no he logrado ver? ¿O es un sueño profético de algo que va a acontecer, de algo que está por suceder y que Dios me lo reveló de alguna manera? Cuando nosotros logramos entender esto, avanzamos mucho en lo que es interpretar un sueño. Amén. Le digo, por ejemplo,
un simbolismo. Me voy a poner de ejemplo una vez más. Una vez tuve un sueño. Yo estaba por tomar una decisión que creí yo que eso me iba a acelerar cierta situación de mi vida. Y bueno, pues yo tenía eso en mi mente. De pronto el Señor me habla a través de un sueño, pero me lo habló en simbolismo. Mire pues qué bonito esto. Resulta que el sueño fue que yo iba caminando por una calle como que imagine la avenida Reforma, aquí en la ciudad de Guatemala. Y de pronto yo iba con un traje muy elegante, muy bonito, y a la par mía iba otro personaje caminando junto a mí, y los dos íbamos al mismo paso, íbamos muy bien. Entonces vimos que había un banco como a 2 cuadras, y de pronto el personaje me dice: nos falta muy poco para llegar allá. Y yo le digo: sí, pero yo me voy a apurar. Y yo me atravesé la calle y de pronto venía un bus, y yo dije: voy a tomar este bus para llegar mucho más rápido y bajarme en 2 cuadras. Pues vengo, lo hago, me subo al bus, y yo recuerdo que todavía en el sueño yo me despedía del personaje y le decía: apúrate, le decía yo, voy a llegar mucho más rápido. Y de pronto pues el bus comenzó su recorrido. De pronto yo me levanto y toco el timbre que se toca para que pues haga una parada del bus, y veo que el chofer comienza a acelerar y comienza a acelerar y comienza a acelerar, y cuando yo veo, haga de cuenta que yo estaba en la Reforma, y de pronto yo veo que estoy hasta en el Trébol, o sea, mucha distancia, y yo le decía al hombre: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no para? Cuando yo veo y observo bien al chofer, él voltea y tenía una cara deforme, horrible, que para qué describir, que obviamente ustedes entienden y saben qué significa eso, y se burlaba de mí. Entonces yo lo que hice fue tirarme del bus y casi que, y bueno, y me caí, rodé, y cuando yo veo un lugar de posiblemente solamente 5 minutos de ir a pie, ahora tenía que recorrer, en el sueño decía: ahora tengo que recorrer por lo menos unas 2 horas para llegar al mismo punto. Entonces, bueno, quedó el sueño, me despierto, y esa mañana, mientras yo estaba por salir, yo le decía al Señor: yo voy a tomar esta decisión, pero tú no me has hablado, y yo necesito que tú me digas qué hago, porque con esto yo voy a acelerar esta situación de mi vida. Y el Señor me habla y me dice: ya te lo mostré, entiende el sueño. Solo me dijo eso. Y hagan de cuenta como que algo, porque de verdad es algo así, algo sobrenatural, vino a mí, y entendí que el Señor me estaba diciendo: si tú tomas esta decisión que aparentemente te va a llevar en un abrir y cerrar de ojos, aparentemente, pues vas a hacer algo errado. Y cuando yo entendí el sueño, pues obviamente el Señor me estaba diciendo: no tomes esa decisión. Yo le agradecí al Señor, y después de haberlo entendido, el Señor me habla y me dice: no metas tus manos en donde solo tienen que estar mis manos, deja que yo haga todo en mi tiempo. Entonces cuando me dijo eso, yo me sorprendí, y para serle honestos, comencé a llorar, porque me di cuenta de cómo es el cuidado de Dios con nosotros y lo importante que es interpretar los sueños. Entonces usted puede ver que el Señor siempre está hablándonos de diferentes formas. El Señor siempre quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas, pero si no tenemos esa revelación y si no sabemos interpretar los sueños, después cometemos errores, tomamos decisiones incorrectas, y después hasta le echamos la culpa al Señor y decimos: ¿por qué me pasó esto? Pero muchas veces es por no prestarle atención a los sueños. Una vez que yo también pasé por una situación difícil en mi vida, tuve como 4 sueños recurrentes, los mismos. Yo soñaba que iba en un carro manejando de noche con lluvia, con viento, granizo, y que de pronto en una curva el carro se salía de esa curva y yo me iba en un barranco. Y era tan fuerte el sueño que yo escuchaba cuando caía el carro y el ruido de los metales, de todo lo que conlleva el carro, pues era muy fuerte, que me despertaba. Lo soñé 4 veces y no entendí, y la verdad no le entendí y no le presté atención. Pasadito esto,
me pasó una situación difícil en mi vida. Y yo le decía al Señor, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me avisaste? Y el Señor me dijo, te lo dije, y 4 veces. Y cuando me dijo eso, no tengo nada que decir. No tengo absolutamente nada que decirle al Señor. Tiene razón, me avisó. Entonces muchas veces el Señor te va a dar sueños para alertarte de algo. No para que tengas miedo, sino lo contrario, para que tomes medidas y que tomes tus precauciones. Y posiblemente si el Señor te está mostrando que están haciendo algo en contra tuya, como en mi caso me lo reveló a mí, que se lo estaban haciendo a mis padres, es para que tomes acciones, es para que con esa autoridad y ese poder que Dios te ha dado, tú ejecutes conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque Dios sigue hablándonos a través de los sueños. No importa que estemos en el año 2015, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si Dios habló hace miles de años a través de sueños al padre de los israelitas, al padre de la fe, ¿quién es? Abraham, le habló a través de sueños. Y así podemos ver a lo largo de la historia bíblica todas las veces que el Señor habló a través de sueños. Hoy el Señor nos quiere seguir hablando a través de sueños. Yo le quiero transmitir lo siguiente. Cuando usted tenga un sueño, lo primero que tiene que hacer es obviamente recordarlo. Amén. Después, haga una práctica que creo que es útil. Puede usted agarrar una hojita y escribir su sueño. Todo lo que recuerde, escríbalo. Desde lo primero que soñó hasta lo último. Si vemos una hoja, la partimos a la mitad, en la otra columna o en la otra parte de la hoja, escriba todo lo que usted considere de relevancia, números, colores, sensaciones que tuvo incluso en el sueño y todo aquello que de alguna manera sea relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos habla, como les decía, a través de simbolismos. Y muchas veces los números, los colores, ciertas figuras tienen un simbolismo. Ahora bien, no podemos venir y decir nosotros que todos los sueños tienen la misma interpretación. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le digo, fíjense que yo soñé a un león? Algunos ya lo captaron rápido y me van a decir, mire, tenga cuidado porque el diablo anda como león rugiente, dice la palabra. Pero va a venir otro más espiritual y me va a decir, no, usted vio al Dios todopoderoso, al león de la tribu de Judá. Entonces no podemos encapsular todo con una misma interpretación. Pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo le digo, mire, fíjese que yo soñé que frente a mí había una pared con muchos ojos? Entonces de pronto algunos me dirán, vigilantes. Otros me dirán, mire, son los pecados del ojo. Otros me dirán, mire, es una visión de Dios, es revelación del Espíritu. Entonces no podemos captar todo y meterlo dentro del mismo paquete, porque posiblemente lo que Dios me hable a mí a través de cierta simbología va a ser algo diferente que te hablará a ti y no podemos decir, bueno, significa lo mismo. Por eso radica la importancia de tener guianza del Espíritu de Dios, de dejar que el Señor nos dé esa revelación a través de su Santo Espíritu. Aquellos hombres o aquellas mujeres que quieren esta revelación, pídanle al Señor que se los dé, pídanle que le dé esa interpretación, este don maravilloso de interpretar sueños, de poder discernir entre lo bueno y lo malo, de poder discernir los tiempos y las edades, y Dios lo hará. Porque créanme que cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que la Biblia no es el hombre buscando a Dios, sino por el contrario, es Dios buscando al hombre, es Dios saliendo al encuentro del hombre, es Dios presentándose a Abraham, es Dios presentándose a Moisés, y así le puedo enumerar cantidad de veces en donde Dios toma la iniciativa. El más interesado en que nosotros entendamos los sueños, en que nosotros sepamos discernir, que tengamos esa interpretación de Dios, es el mismo Señor. Amén. Él no se va a negar si usted se lo pide de corazón. Y pídaselo, porque si usted está aquí es porque Dios le está diciendo que se lo va a dar. Estás viendo Kairos,
Fíjese, hermano, que a veces nosotros tenemos sueños, ¿verdad? Pero andamos contando los sueños a todo mundo. Por eso quiero agarrar esos 10 len que dejó, ¿verdad? Para ampliarlo, hermano. Fíjese que le andamos contando a Raimundo y medio mundo, diría Anabela, ¿verdad? Los sueños, a todo mundo le contamos. Encontramos a alguien, fíjate que soñé tal cosa, y encontramos a alguien más y fíjate que soñé tal cosa, pero los sueños no se cuentan a todo mundo. Amén. Mientras el pastor Miguelito estaba hablando, fíjense que ahí mismo en Génesis capítulo 37 veo alguna cosa interesante, solo en el verso 5, del verso 5 al verso 11. Mire, dice, le voy a leer rápido. Cierto día tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Mire, se da cuenta que los sueños no se cuentan a cualquiera. O sea, a veces los sueños que Dios nos va a dar, hermanos, mire, Dios nos va a revelar muchas veces nuestro futuro, a veces en sueños, lo que va a hacer Dios, nos va a proyectar hacia algo más. Por ejemplo, hay gente que vienen conmigo y me dicen, fíjese que soñé que me ascendían. Bueno, entonces ahí es donde viene el Espíritu Santo y susurra a los oídos de los siervos de Dios. Oiga, por eso es que el sueño no se lo cuente a cualquiera, cuénteselo mire, hay gente que le está contando los sueños a gente que ni lee la Biblia, hermano. Perdóneme. No, le está contando sueños mire, hay unos libritos, los esotéricos que hablaba Miguelito, tienen libros de interpretación de sueños y ponen, si soñó un pan es tal cosa, si soñó que se le cayó un diente, tal otra, si sueña que alguien se casa, es una muerte, y que sueña que no sé qué, y mire, hermano, un montón de cosas. No esté consultando, como decía él, eso, ni se lo esté contando a medio mundo, porque a veces nos llenamos de mala información en la cabeza. Fíjese y vea, a veces Dios nos va a mostrar nuestro futuro, Dios nos quiere llevar a cosas grandes. El deseo de Dios es que nosotros estemos siempre en cosas grandes. Dice la Biblia que Él preparó de antemano buenas cosas para que anduviésemos en ellas. Y si preparó de antemano buenas cosas, Dios nos va a revelar a veces a través de sueños lo que quiere hacer. Mire el sueño que tuvo, mire, dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, error, porque desde el versículo 4 dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, dice, ellos comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Entonces mire, no solo ya veía que lo odiaban, y todavía se pone a contarle sueños, y sueños que le había dado Dios a él, porque Dios quería engrandecer a José y le reveló lo que iba a hacer Dios. Fíjese, o sea, mire, las personas que estamos conectadas al Señor, y yo sé que todos los que estamos acá lo estamos en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Yo creo que así debe estar usted. Dios nos va a revelar cosas a veces de lo que va a querer hacer con nosotros. Mire, Dios, le voy a contar, el Señor una vez me dio un sueño a mí y yo me soñé predicando en un ministerio, hermanos. Mire, que yo veía a 30,000 personas abajo, más de 30,000 personas, yo veía multitudes y yo estaba predicando en ese sueño y yo todavía ni era ministro. Yo vi el lugar, hermanos, y con el paso de los años, un día me viene una invitación, me invitan a que yo fuera a un evento fuera de Guatemala, ¿verdad? Me llamaron, me contactaron, me solicitaron los datos para eso. Cuando ya vi, me habían enviado los tickets del avión y toda la cosa, y me llevaron a un ministerio en algún país del planeta Marte, para no decir nombres, ¿verdad? Y estaba yo predicando y había 30,000 personas ahí. Y yo cuando me paré y agarré el púlpito, y fíjese, es una de las iglesias más grandes a nivel centroamericano, y cuando agarré el micrófono, el Señor me dijo, te lo había dicho yo. Y yo entendí y dije, sí, Señor, es cierto, me recordaste esto. Una vez me soñé en un pequeño estadio predicando, pero así digamos un pequeño estadio, un estadio pero no tan exagerado, un pequeño estadio. Bueno, pasó. De repente me llaman los hermanos de La Gomera, Escuintla, que tenían un evento, y cuando voy al evento, era en un pequeño estadio el evento, con el paso de los años, y dije, es cierto, yo lo soñé. A veces Dios, hermano amado, mire, nos va a anunciar lo que Dios quiere hacer. A José le anunció, mire el sueño, dice que le dijo, cierto, tuvo sueño, y dice, les dijo, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado.
Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Mire, hermano, perdóneme, tenía que ser, a veces pecamos, hermano, por una cosa, porque no somos, mire, cuidadosos con lo que Dios nos da a nosotros. Yo le voy a entender el sueño, pero póngase usted en el lugar de repente usted viene y sueña a sus compañeros, ¿verdad?, de trabajo, y viene usted y les dice: fíjense que los soñé a todos y soñé que a mí me ascendían y ustedes eran mis empleados. ¿Qué van a hacer sus compañeros, hermano? Lo van a odiar. Le van a decir que usted es un fanfarrón, que usted es esto, ¿me entiende? O sea, no, tenemos que tener cuidado con eso. Él tuvo un error, se lo contó a los que ya lo odiaban. Y miren lo que dice la palabra. Dice, sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros? Mire que ellos tenían la interpretación. ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y dice, y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. O sea, hermano, mire, venga con nosotros, con la gente de fe, y cuéntenos, yo le voy a creer. Y yo ya le dije, si sentimos que el sueño es de que comió carnita asada, le vamos a decir: hermano, este sueño me suena a carne asada anoche, como a las 11 de la noche, ¿verdad? Entonces, y si no, hermanos, mire, si yo lo veo que es de parte del Señor, pues yo le voy a decir. Ahora, mire lo que dice. Después José tuvo otro y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba en esto. Y si usted se salta hasta el verso 19, dice: se dijeron cuando vieron venir a José, se dijeron unos a otros: ahí viene el soñador. Mire, ¿y sabe qué hicieron? Lo dieron por muerto y lo vendieron sus hermanos. Le quitaron su ropa, le echaron sangre, se recuerda, ¿verdad? Le dijeron a su padre: mira, ya se lo comió algún oso, alguna fiera, no sabemos, ¿verdad? Y lo vendieron. ¿Por qué? Hermanos, ¿era el propósito de Dios? Sí, pero él no tenía que haberle contado el sueño a esa gente. Entonces cuide a quien le cuenta los sueños. Cuide. Si tiene algún sueño, venga con nosotros, ¿verdad? Y nosotros vamos a evaluar y vamos a ver. Dime. Repetitivo. Hay que tomar atención de él. Hay que tomar atención de él. Si es muy repetitivo, es que Dios está anunciando muchas veces algo. Hay que tomar atención. Sería cuestión de que nos contaras, ¿verdad?, a nosotros aparte, y que evaluemos eso y a ver qué el Señor nos da. Acuérdense que el que da la interpretación es el Señor, no es la persona, hermanos, es el Señor. Miguelito lo hablaba claramente. El que da las interpretaciones es el Señor, no nosotros, es el Señor. Y hay que evaluar el sueño. A veces tenemos un sueño, digamos, y no lo evaluamos. No hay que someterlo a evaluación, hay que someterlo. Yo tuve un sueño de unas personas que estaban con nosotros en el ministerio hace unos años. Yo estaba en un evento fuera de Guatemala predicando, y estaban otros siervos de Dios, otros apóstoles, y pues yo fui a dormir, digamos, ese día, después de tanta conferencia y todo, en un congreso, dormí y tuve el sueño. Y yo, después de que tuve el sueño, me levanté y yo bajaba a desayunar ahí con los siervos, y entonces en el desayuno expuse el sueño, y llegamos todos a la misma conclusión de parte de Dios. Pero el sueño era que esta familia, miren, de una familia, y estaba en una casa así, y digamos que me invitaban a mí a una fiesta. Mire cómo era el sueño. Me invitaban a mí a una fiesta, a una celebración. Y cuando yo iba a la celebración, hermanos, mire, cuando yo llegaba, yo me chiviaba, fíjense, porque yo andaba lleno de joyas, pero exagerado. Yo traía cadenas así gruesas, pero así que yo traía esclavas, anillos, así, relojes lujosos, exagerado, andaba yo con joyas. Y yo decía: chica, parezco, mejor no digo a quién me parecía yo ahí,
¿Verdad? Se imaginó usted a quién, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, y yo sentía un peso en mis brazos y en mi cuello de tanta joya que yo traía. Fíjense. Entonces yo llegaba a aquella casa, digamos, a aquella celebración, y me abrían estas personas. Miren, me abría solo la esposa y una de las hijas, pero faltaba el esposo y otra de las hijas. Nunca figuraron, nunca aparecieron ni el esposo ni otra de las hijas, la hija menor. Solo la esposa y la hija mayor. Y entonces cuando yo estaba ahí en la fiesta, digamos, en el cumpleaños, de repente aparecían pandilleros en el cumpleaños, y cuando ya me querían quitar las joyas, y yo forcejeaba con ellos y no dejaba que me quitaran nada. Y entonces esta señora me decía, mire, apóstol, déselas, dele lo que le pidan y ya lo dejan quieto. Y yo le decía, no, ¿cómo le voy a dar yo lo que me pidan ellos? No, son mis joyas, les decía, son mis joyas. Y yo forcejeé y me enojaba con ella, porque ella me insistía, hombre, dele, si le piden una nada más, dele. Y yo no, y de indignado me levantaba de aquel lugar y me iba de aquel lugar. Fíjense, cuando yo me iba, yo aparecí después en la siguiente escena en un lugar alto, fíjense, y era la casa de ellos en el sueño. Yo aparecí en un lugar alto viendo hacia abajo, digamos como en un monte, viendo hacia abajo la casa de ellos. Y cuando yo veía hacia abajo la casa de ellos, yo escuchaba, ya era de noche, y yo escuchaba, la primera escena era de día. Después aparezco yo en un lugar alto viendo la casa de ellos y era de noche, y yo escuchaba aquella, cuando se hacen aquellas, como dirían fuera de Guate, aquellos bacanales, ¿verdad? Aquellas parrandas, hermano, exageradas, ¿verdad? Y oía gritos, y así como cuando, así en el lugar de bolos, pues. Yo decía, Dios mío, y este hombre, yo decía, Dios mío, esta persona es que, y en eso aparecía alguien atrás de mí y me decía, dile a la autoridad. Miren, reporta eso a la autoridad, porque hay un desorden en ese lugar, me decían atrás. Entonces al siguiente día, digamos, cuando amanecía, yo me encaminaba hacia aquel lugar para decirle a alguien, ¿verdad? Y cuando yo tocaba la puerta, me abría la señora así, entre puertas, así me abría la puerta. Ah, apóstol, ¿cómo está? Mucho gusto. Así como diciendo, ni modo, pase. Y entonces me abría la puerta. Y cuando yo entraba, hermanos, la casa estaba desordenada. Mire, mesas tiradas, sillas por allá, platos de comida, las paredes embarradas de cosas. Y yo veía, perdóneme lo que voy a decir, vómitos, cosas así. Yo decía, Dios mío, ¿y aquí qué? Pero yo veía aquella casa tan desordenada que yo decía, Dios, yo no reconozco que es esa casa. Y venía ella y le decía a su otra hija, fulanita, apúrate, limpiemos antes de que venga tu papá y se dé cuenta. Tenemos que limpiar para que no se dé cuenta de nada de lo que ha pasado. Hermanos, miren, entonces amanecí yo después y fui y lo sometí a criterio apostólico, y llegamos a una conclusión. La conclusión que los mareros eran demonios, ¿verdad? Las joyas eran dones que el Señor había puesto sobre mí, y ellos querían quitarme los dones, y ella me instaba a que yo cediera ciertas cosas, y yo no quise y no cedí nada. Entonces por esa razón yo me salí de ahí, fíjense. Y como yo me salí de ahí, digamos, mire, y ellos abrieron las puertas, porque en el sueño ellas abrían las puertas y dejaban entrar a todos esos mareros. Fíjense, cuando yo me salía, digamos, y entraban esos mareros, ellas habían abierto puertas, espiritualmente hablando, tanto la señora como la hija, para que entraran los demonios a su casa. Su casa era su vida o era su familia. Ellas habían abierto puertas. Eso es lo que sometimos a criterio apostólico. Y la autoridad, como nunca apareció, no apareció el esposo. La autoridad era el esposo, la cabeza de hogar. Y entonces la conclusión que me dijeron fue: cuéntale al esposo y cuéntale. Entonces tú y cuéntalos, tienes que contarlo. Hermanos, cuando yo regresé, los llamé, les dije: hermanos, tuve un sueño, se los quiero contar. Y les conté. Y dice la mujer: ay, y los mareros eran ángeles. Oiga, así los mareros sí, tienen razón, pero caídos. Los mareros, yo le dije: no, los mareros no son ángeles. En ese sueño los mareros eran demonios. No, usted está equivocado, me dijo. Eran ángeles. Yo le dije: no, eran demonios. Y le dije: y querían influir. El grito en el cielo, hermanos. Miren, algunos estuvieron conmigo cuando fue eso.
pegó el grito en el cielo y me dijo: usted es un falso profeta, usted es un falso apóstol, usted es un mentiroso, que no sé qué, que usted es un manipulador. ¿Sabe qué? A partir de hoy yo me largo de su ministerio. Así como se lo estoy diciendo, me largo de su ministerio y nos vamos todos. Y mire, y levantó una de cosas, hermano, esa señora, en contra del ministerio. Al año yo los dejé de ver. Y el esposo débil, hermano, un hombrecito débil, perdóneme, que no tuvo ni el discernimiento. ¿Y sabe qué me dijo? Es que, hermano, mire, disculpe, como la Biblia dice, Dios le dijo a Abraham: escucha a tu mujer, entonces yo también tengo que escucharla. Cabeza dura, dije yo. Hombrecito, dije yo, perdóneme, hermano. Al año yo estaba estaba en Panamá. Y me llamé, cuando estaba yo en Panamá, me escriben a mi correo y me dicen: mire, usted está en Panamá. Y yo, era el esposo. Yo también, me dice, quisiera reunirme con usted. Un año después, o año y medio después. Bueno, le dije: está bien, quedémonos a reunir y no voy a decir el nombre del lugar. Bueno, y nos quedamos en un lugar que a Miguelito le gusta mucho en Panamá, y ahí nos quedamos de reunir, fíjese. Y cuando llego, pues cuando me ve el hombre, empieza a llorar. Y yo lo abracé, ¿verdad? Y él lloró. Y nos sentamos, ¿verdad? Y bueno, cuénteme para qué soy bueno, qué alegre verlo. Tanto tiempo, ¿verdad? Sí, mire, lástima que nos vemos en estas condiciones, apóstol mío. Que quisiera regresar el tiempo y volver atrás, desde el día que usted me dio el sueño. Y ¿qué sueño? Créame que yo ni me acordaba del sueño. Y me lo contó específicamente. Le digo: ah, sí, yo sé. Entonces, mire, le voy a contar algo. Dice: resulta, fíjate, mire qué terrible, hermano. Resulta, me dice, que mi esposa se fue con otro y salió embarazada de otro. Y ese otro había sido novio de mi hija mayor. La hija mayor del sueño y la esposa le quitó el novio a la hija. Y el novio de la hija, que era un patojo marero, la embarazó. Fíjense. ¿Y saben qué pasó, hermanos amados? Miren, se desencadenó para ese hombre, que es un buen hombre, pero fue débil, ¿verdad? No entendió cuando yo le estaba diciendo. Le abrieron las puertas a los espíritus malignos que desordenaron la casa, hicieron las cosas a escondidas, como estaba en el sueño, porque le decía a la mamá: arreglemos aquí para que tu papá no se dé cuenta. Literal, así fue. El hombre perdió la casa, el hombre le hicieron y lo trataron de desbaratar. Hermanos, fue una cosa terrible. Un buen hombre que aprecio mucho, hermanos. Mire, y se lo estoy contando porque él me ha dado la libertad de contarlo. Porque yo le pedí: usted me da permiso, tal vez no mencionar su nombre, pero me da permiso de contar esta situación para prevenir a otros cuando es así. Hermano, ese es un testimonio, me dijo, para que la gente sepa que Dios va a hablar y que no nos tenemos que enojar a veces cuando escuchamos la interpretación, más si es de nuestra cobertura espiritual. Entonces, hermanos, eso es muy importante. Mire, Dios a veces sabe. Si en ese momento el hombre hubiera dicho: bueno, señores, vamos a poner nuestras barbas en remojo y vamos a santificarnos y vamos a sincerarnos y vamos a ver qué es, y él hubiera indagado, mire, posiblemente no se hubiera dado la situación que se dio. Pero Dios había hablado, pero las personas no entendieron. Amén. Así que, hermano, no se vaya a enojar si de repente usted tiene un sueño y yo se lo interpreto de parte de Dios o alguno de los siervos, y tal vez la interpretación no le va a gustar. Mejor ponga sus barbas en remojo. Acuérdese que poner las barbas en remojo no es meter así la barba al agua, ¿verdad? No, hermano. Poner las barbas en remojo, ¿sabe qué es? Es estar alerta. Eso significa poner las barbas en remojo, estar alerta, ¿verdad? Y ponga sus barbas y diga: bueno, Señor, si algo quieres hacer conmigo, pues dime, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres hacer? Así que, por favor, hermano, no ande contando a cualquiera sus sueños. Y por favor, cuando someta a criterio ministerial, para eso nos tiene a nosotros, para eso es que somos sus pastores, para eso es que lo cubrimos. Amén. Cuando someta a criterio ministerial, hermano amado, las cosas, mire, acepte y
reciba y tenga sabiduría y diga, bueno, y si no es muy favorable, porque José lo que habló el pastor Miguelito, a los dos que les interpretó, al copero y al panadero, a uno le dijo, te van a restituir en 3 días. Y él, gloria a Dios, y el otro se emocionó, le contó la historia y le dijo, a vos te van a cortar la cabeza en 3 días. Fíjese, o sea, hermanos, a veces los sueños son fuertes y las interpretaciones son fuertes. Pero ¿qué hay que hacer? Bueno, Dios nos manda sueños, ¿sabe para qué? Para que nos cuidemos, para que nos guardemos, para que nos ordenemos. Acuérdense que la cita de Job que hemos leído es para ordenar, para que nosotros no nos salgamos del orden. Dios nos manda a veces sueños. Amén.